Había una vez una alfarera que pasó 20 años de su vida intentando crear el cuenco perfecto. Cada pieza que salía de sus manos era examinada con ojos críticos, cada curva medida, cada grosor calibrado. Y cada pieza, sin excepción, terminaba destruida por sus propias manos. Porque siempre había algo que no estaba bien. Una ligera asimetría. Un tono desigual en el esmalte. Una textura que no era exactamente como ella lo había imaginado. Hasta que un día, cansada y con las manos temblorosas, dejó caer su obra más pulida. El cuenco se rompió en el suelo de su taller. Y en ese momento de destrucción accidental, descubrió algo que cambiaría no solo su arte, sino su forma de vivir. Lo que estás por escuchar es una historia que ha cambiado la perspectiva de miles de personas sobre sus propias vidas imperfectas. Hoy vamos a explorar una de las enseñanzas más liberadoras de la tradición zen japonesa. Una filosofía que no te pide que te arregles, que no te exige que mejores, que no te promete una versión perfecta de ti mismo. Te voy a hablar de Wabi-Sabi. Y si nunca has escuchado estas palabras, prepárate. Porque esta enseñanza tiene el poder de quitarte un peso que tal vez has estado cargando toda tu vida sin saber que podías soltarlo. Tal vez tú también sientes que algo en ti debería ser distinto. No necesariamente roto, solo diferente. Mejor. Más completo. Más correcto. No estás solo en eso. Y esta historia va a mostrarte por qué esa sensación existe, y más importante aún, cómo puedes empezar a vivir sin ella. De su abuela, que trabajaba con las manos relajadas y una sonrisa constante, Yuki vivía en tensión permanente. Cada cuenco, cada vasija, cada plato que creaba pasaba por un escrutinio implacable. Sus propios ojos eran su juez más severo. Esto no está bien, se decía mientras giraba una taza recién horneada. El borde es irregular. Esto no puede venderse así. Y la taza se iba al montón de piezas rechazadas. Un montón que crecía mes tras mes, año tras año. Los clientes del pueblo no entendían. Venían a su taller y miraban esas piezas imperfectas con admiración. ¿Puedo comprar esta?, preguntaban señalando un cuenco del montón de rechazos. No, respondía Yuki con firmeza. Esa pieza tiene defectos. No está a la altura. Pero es hermosa, insistían. Yuki negaba con la cabeza. Para ella, la belleza solo existía en la perfección. Y la perfección era algo que siempre parecía estar un paso más allá de lo que sus manos podían crear. Gancho segundo, 4. Con el tiempo, esta búsqueda constante empezó a afectarla de formas que ella misma no notaba. Se despertaba en medio de la noche pensando en piezas que había destruido años atrás. Tal vez pude haberla salvado, pensaba. Tal vez con un poco más de trabajo. Durante el día, sus manos temblaban ligeramente cuando trabajaba el barro. No de emoción, sino de miedo. Miedo a equivocarse. Miedo a crear algo imperfecto. Miedo a decepcionar esa imagen interna que tenía de lo que su trabajo debía ser. La gente del pueblo empezó a notar que Yuki ya no sonreía. Que caminaba con los hombros tensos. Que sus ojos, antes brillantes, ahora solo mostraban cansancio. ¿Estás bien?, le preguntaba su vecina. Estoy bien, respondía Yuki. Solo ocupada. Pero no estaba ocupada. Estaba atrapada. Atrapada en una exigencia que nadie le había impuesto excepto ella misma. Atrapada en la idea de que su valor dependía de crear algo perfecto. Y cada día que pasaba sin lograrlo, se sentía más vacía. Hasta que llegó aquel día de invierno que cambiaría todo. Era una mañana fría de enero.
Yuki había pasado 3 semanas trabajando en lo que ella consideraba su obra maestra. Un cuenco de té ceremonial. Había medido cada proporción, controlado la temperatura del horno con precisión milimétrica, aplicado el esmalte en capas perfectamente uniformes. Cuando finalmente lo sacó del horno y lo vio terminado, algo en su pecho se expandió. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, había alcanzado la perfección que tanto buscaba. Lo colocó sobre su mesa de trabajo para examinarlo con luz natural. Giró el cuenco lentamente. Cada ángulo parecía correcto. Cada curva fluía con armonía. No había grietas visibles, no había irregularidades en el color. Este es el que guardaba, susurró para sí misma. Pero entonces, mientras lo levantaba para mirarlo más de cerca, sus manos exhaustas por años de tensión traicionaron su agarre. El cuenco se resbaló entre sus dedos. Todo ocurrió en cámara lenta. Vio cómo el cuenco caía, cómo giraba en el aire, cómo se estrellaba contra el suelo de madera de su taller. El sonido del impacto resonó en el silencio. El cuenco no se destruyó completamente. Se partió en 3 pedazos grandes y varios fragmentos pequeños. Yuki se quedó paralizada. No lloró. No gritó. Solo se quedó ahí, mirando los pedazos en el suelo, sintiendo como algo dentro de ella también se rompía. Se arrodilló lentamente y recogió los fragmentos con manos temblorosas. Los llevó a su mesa, y sin saber muy bien por qué, comenzó a ordenarlos como si fueran piezas de un rompecabezas. Y entonces vio algo que nunca había visto antes. Era una mañana fría de enero. Yuki había pasado 3 semanas trabajando en lo que ella consideraba su obra maestra. Un cuenco de té ceremonial. Había medido cada proporción, controlado la temperatura del horno con precisión milimétrica, aplicado el esmalte en capas perfectamente uniformes. Cuando finalmente lo sacó del horno y lo vio terminado, algo en su pecho se expandió. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, había alcanzado la perfección que tanto buscaba. Lo colocó sobre su mesa de trabajo para examinarlo con luz natural. Giró el cuenco lentamente. Cada ángulo parecía correcto. Cada curva fluía con armonía. No había grietas visibles, no había irregularidades en el color. Este es el que guardaba, susurró para sí misma. Pero entonces, mientras lo levantaba para mirarlo más de cerca, sus manos exhaustas por años de tensión traicionaron su agarre. El cuenco se resbaló entre sus dedos. Todo ocurrió en cámara lenta. Vio cómo el cuenco caía, cómo giraba en el aire, cómo se estrellaba contra el suelo de madera de su taller. El sonido del impacto resonó en el silencio. El cuenco no se destruyó completamente. Se partió en 3 pedazos grandes y varios fragmentos pequeños. Yuki se quedó paralizada. No lloró. No gritó. Solo se quedó ahí, mirando los pedazos en el suelo, sintiendo como algo dentro de ella también se rompía. Se arrodilló lentamente y recogió los fragmentos con manos temblorosas. Los llevó a su mesa, y sin saber muy bien por qué, comenzó a ordenarlos como si fueran piezas de un rompecabezas. Y entonces vio algo que nunca había visto antes. Las grietas del cuenco roto formaban patrones inesperados. Líneas irregulares que atravesaban la superficie como ríos en un mapa. Y en esas líneas, Yuki vio algo extraño, veía historia. Veía el momento exacto del impacto. Veía el peso de la caída. Veía la fragilidad del material, de alguna forma, también veía la fragilidad de su propia vida. Sin pensarlo demasiado, hizo algo que nunca antes había hecho. En lugar de tirar los pedazos, decidió repararlos. Pero no de la forma tradicional, donde intentaría esconder las grietas.
No. Algo en ella quería hacer lo contrario. Quería resaltar las fracturas, hacerlas visibles, convertirlas en parte de la pieza en lugar de ocultarlas como un secreto vergonzoso. Tomó polvo de oro y lo mezcló con resina. Con paciencia, comenzó a unir los fragmentos, rellenando cada grieta con esta mezcla dorada. El proceso le tomó horas. Sus manos ya no temblaban. Por primera vez en años, trabajaba sin miedo. Cuando terminó, se sentó frente al cuenco reparado y lo observó bajo la luz de la tarde. El cuenco ya no era perfecto. Las líneas doradas atravesaban su superficie como cicatrices luminosas. Cada grieta contaba la historia de su caída. Y sin embargo, había algo en esa pieza que no existía en ninguna de sus creaciones perfectas. Había vida. Había verdad. Había belleza en la honestidad de mostrar que algo se había roto y había sido reconstruido. Por primera vez en 20 años, Yuki sintió algo parecido a la paz. A la mañana siguiente, Yuki colocó el cuenco reparado en la entrada de su taller. No lo escondió. No lo guardó en un rincón. Lo puso en el lugar más visible, donde todos pudieran verlo. Los primeros clientes que entraron se detuvieron frente al cuenco. Lo observaron en silencio. Yuki esperaba que lo rechazaran, que dijeran que estaba roto, que ya no servía. Pero lo que escuchó fue diferente. «Es hermoso», dijo una anciana. «Puedo ver su historia». «Nunca había visto algo así», comentó otro cliente. «Es como si el cuenco hubiera vivido algo y lo estuviera compartiendo». «¿Está a la venta?», preguntó un comerciante de la ciudad. Yuki negó con la cabeza. No porque la pieza no estuviera a la altura, sino porque necesitaba quedarse con ella. Necesitaba recordar lo que había aprendido. Esa noche, mientras cerraba su taller, Yuki se sentó frente al cuenco reparado y recordó algo que su abuela le había dicho muchos años atrás, cuando era solo una niña. Yuki, le había dicho la anciana mientras trabajaban juntas el barro, la perfección no existe en la naturaleza. Ni en los árboles, ni en las montañas, ni en el agua. Todo lo vivo tiene irregularidades, asimetrías, marcas del tiempo. Y sin embargo, ¿hay algo más bello que un bosque antiguo o un río que ha tallado su camino a través de las rocas? En ese momento, Yuki no había entendido. Pensaba que su abuela solo intentaba consolarla después de haber arruinado una pieza. Pero ahora, mirando el cuenco con sus grietas doradas, entendió. Su abuela le estaba hablando de Wabi-sabi. Wabi-sabi. Dos palabras que juntas nombran algo difícil de traducir. Wabi habla de la belleza de lo simple, lo austero, lo que no necesita adornos para existir. Sabi habla de la belleza que trae el tiempo, el desgaste, la pátina de lo vivido. Juntas, estas palabras forman una filosofía que mira la imperfección no como un defecto, sino como una característica inherente a todo lo que existe. Una forma de ver la vida que acepta la transitoriedad, la incompletud, la irregularidad como parte natural de la existencia. Yuki comenzó a investigar más sobre esta filosofía. Visitó templos antiguos donde los maestros zen le explicaron que Wabi-sabi no es solo una forma de hacer arte, es una forma de vivir. «Mira este templo», le dijo un monje anciano, señalando las vigas de madera desgastadas por siglos. ¿Ves cómo la madera se ha oscurecido con el tiempo? ¿Ves las grietas, las marcas, las irregularidades? Podríamos reemplazarlas con madera nueva, pulida, perfecta. Pero entonces perderíamos la historia. Perderíamos la verdad de que este templo ha estado aquí, sosteniendo a generaciones, resistiendo tormentas, albergando oraciones. El monje hizo una pausa. Lo mismo pasa con las personas. Tú tienes grietas, Yuki. Todos las tenemos.
La pregunta no es cómo esconderlas, sino si puedes aprender a verlas como parte de tu belleza, no a pesar de ellas. Esas palabras resonaron en Yuki de una forma que no podía explicar. Durante 20 años había vivido en guerra consigo misma, intentando eliminar cada imperfección, cada error, cada señal de que era humana y por lo tanto falible. Antes de continuar con lo que Yuki descubrió después, quiero pedirte algo. Si esta historia está tocando algo en ti, si reconoces esa voz que te dice que deberías ser distinto, mejor, más completo, suscríbete a este canal. Aquí compartimos enseñanzas antiguas que te ayudan a vivir con menos peso, con más honestidad, con más paz. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita. Cada semana publicamos contenido que puede cambiar tu relación contigo mismo. Ahora volvamos con Yuki, porque lo que viene es lo más importante. Yuki regresó a su taller con una decisión clara. Ya no intentaría crear piezas perfectas. En su lugar, comenzaría a crear piezas honestas. Empezó a trabajar de una forma completamente diferente. Ya no medía cada milímetro. Ya no destruía piezas por pequeñas irregularidades. En lugar de eso, permitía que el barro se expresara, que tomara formas ligeramente asimétricas, que mostrara las marcas de sus dedos. Dejó de controlar tanto la temperatura del horno, permitiendo que el fuego creara patrones únicos e irrepetibles en los esmaltes. Algunas piezas salían con gradaciones de color inesperadas. Otras mostraban pequeñas burbujas o texturas que antes habría considerado defectos. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Sus piezas empezaron a venderse más que nunca. La gente viajaba desde otras ciudades solo para comprar en su taller. Pero más importante que eso, la gente compraba no a pesar de las imperfecciones, sino precisamente por ellas. Cada pieza es única, decían los clientes. Puedo sentir que hay algo vivo en esto. Algo real. Tenían razón. Había algo diferente en esas piezas. No eran productos fabricados en masa intentando verse idénticos. Eran creaciones individuales, cada una con su propia personalidad, su propia historia, su propia forma de existir en el mundo. Yuki también notó un cambio en sí misma. Sus manos ya no temblaban cuando trabajaba. Dormía mejor. Sonreía más. La tensión constante en sus hombros comenzó a desaparecer. No era que ahora todo fuera fácil o perfecto en su vida. Seguía habiendo días difíciles. Seguía cometiendo errores. Seguía creando piezas que no salían como esperaba. Pero ya no los veía como fracasos. Los veía como parte del proceso. Como parte de ser humana. Como parte de crear algo con las manos y el corazón en lugar de solo con la mente. Un día, una mujer joven entró al taller de Yuki. Traía consigo una vasija antigua que había heredado de su madre. La vasija tenía una grieta profunda que la atravesaba de arriba abajo. ¿Puedes repararla?, preguntó la joven con los ojos húmedos. Sé que está rota, pero era de mi madre. No puedo simplemente tirarla. Yuki tomó la vasija con cuidado y la examinó. La grieta era profunda, casi dividía la pieza en dos. Pero también veía algo más en esa fractura. Veía amor. Veía memoria. Veía años de estar en una mesa familiar, sosteniendo flores, siendo parte de una vida. No solo puedo repararla, dijo Yuki con una sonrisa. Voy a hacer que esta grieta se convierta en la parte más hermosa de la pieza. Durante los siguientes días, Yuki aplicó la técnica del kintsugi, el arte de reparar con oro que había aprendido cuando reparó su propio cuenco. Rellenó la grieta con resina mezclada con polvo de oro, resaltando la fractura en lugar de esconderla. Cuando la joven regresó por la vasija, se quedó sin palabras.
La grieta dorada brillaba bajo la luz, transformando lo que antes era un defecto en una característica única y hermosa. «Es más bella ahora que cuando estaba intacta», susurró la joven, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ahora puedo ver su historia. Puedo ver que sobrevivió. Puedo ver que incluso rota, sigue siendo valiosa». Yuki asintió. «Igual que tú. Igual que yo. Igual que todos». Los años pasaron. Yuki envejeció. Sus manos, que una vez temblaban de tensión, ahora temblaban ligeramente por la edad. Su espalda se encorvaba un poco más cada año. Aparecieron arrugas en su rostro, marcas del tiempo que antes habría intentado esconder. Pero ahora, cuando se miraba en el espejo, no veía defectos. Veía una vida vivida. Veía experiencia. Veía las grietas doradas de su propia existencia. Un día, mientras trabajaba en su taller, llegó una joven que le recordó a sí misma 20 años atrás. La muchacha traía varias piezas de cerámica que había hecho. «Maestro Yuki», dijo la joven con voz temblorosa, «¿podría ver mi trabajo y decirme qué estoy haciendo mal? He intentado durante años crear piezas perfectas, pero siempre hay algo que no está bien. Siempre hay algún defecto». Yuki miró las piezas. Eran técnicamente impecables. Cada curva era precisa, cada superficie era uniforme. Pero faltaba algo. Faltaba alma. Faltaba la huella de las manos que las habían creado. «¿Qué ves cuando miras estas piezas?», preguntó Yuki. «Veo todos los errores», respondió la joven inmediatamente. «Aquí el esmalte no es completamente uniforme. Aquí hay una pequeña burbuja. Aquí». «Detente», interrumpió Yuki con suavidad. «Ahora quiero que hagas algo diferente. Quiero que mires esta pieza que acabo de terminar». Yuki le mostró un cuenco que claramente era asimétrico. Uno de los lados era ligeramente más alto que el otro. El esmalte tenía gradaciones de color, más oscuro en algunos lugares, más claro en otros. «¿Qué ves?», preguntó Yuki. La joven titubeó. Veo irregularidades». «¿Y?», insistió Yuki. Y también veo algo hermoso. Veo que cada ángulo se ve diferente. Veo que tiene movimiento, vida. Veo que». «¿Ves lo que es?», completó Yuki. «No lo que debería ser. Lo que es». Yuki llevó a la joven a la parte trasera de su taller, donde todavía guardaba aquel primer cuenco reparado con oro. El que se había caído de sus manos hace tantos años. «Este cuenco me enseñó algo que cambió mi vida», dijo Yuki. «Me enseñó que la belleza no está en la ausencia de grietas, sino en la honestidad de mostrarlas. Que el valor no está en ser perfecto, sino en ser real». Tomó el cuenco entre sus manos ancianas. «Durante 20 años intenté crear el cuenco perfecto. Y lo único que logré fue vivir en tensión constante, destruir cientos de piezas hermosas y alejarme de la verdadera belleza de mi arte. Pero entonces este cuenco se rompió. Y en ese momento de destrucción, encontré algo más valioso que la perfección. Encontré la verdad. Y la verdad es que nada está terminado. Nada es perfecto. Nada permanece igual para siempre. Y eso no es un problema. Eso es la vida». La joven escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. «Las grietas en este cuenco cuentan una historia», continuó Yuki. «Cuentan la historia de una mujer que intentó ser perfecta y fracasó. Pero también cuentan la historia de cómo esa mujer aprendió a soltar. A permitir. A vivir sin estar en guerra constante consigo misma». Yuki le entregó el cuenco a la joven.
Quiero que te quedes con él. Y cada vez que lo mires, quiero que recuerdes algo: tus imperfecciones no son errores. Son la prueba de que estás viva. De que has intentado cosas. De que has caído y te has levantado. De que eres humana. No necesitas ser perfecta. Solo necesitas ser honesta. Con tu arte. Con tu vida. Contigo misma. Yuki vivió hasta los 90 años. Cuando murió, dejó un taller lleno de piezas hermosamente imperfectas. Cada una única. Cada una con su propia historia. Cada una un testimonio de que la belleza no está en la perfección, sino en la autenticidad. En su funeral, cientos de personas trajeron las piezas que habían comprado a lo largo de los años. Cuencos con pequeñas asimetrías. Vasijas con gradaciones de color inesperadas. Platos con texturas irregulares. Y muchas piezas reparadas con oro, mostrando sus grietas con orgullo. Ella nos enseñó a ver de forma diferente, dijo uno de sus clientes más antiguos. Nos enseñó que no tenemos que esconder nuestras fracturas. Que podemos convertirlas en parte de nuestra belleza. Y esa es la enseñanza de Wabi Sabi. No es una filosofía que te pide que te arregles. No te exige que mejores. No te promete una versión perfecta de ti mismo. Te ofrece algo más profundo y más liberador: permiso para ser humano. Permiso para tener grietas. Permiso para estar incompleto. Permiso para existir tal como eres, con todas tus imperfecciones, y aún así reconocer tu propia belleza. Ahora quiero preguntarte algo directamente a ti. ¿Cuántos años has pasado intentando ser perfecto? ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo y solo has visto lo que falta, lo que está mal, lo que debería ser diferente? ¿Cuántas partes de ti mismo has escondido porque no encajaban con la imagen de cómo deberías ser? Wabi Sabi te invita a hacer algo radical: dejar de luchar contra tu propia naturaleza. No para rendirte. No para estancarte. Sino para vivir desde un lugar de honestidad en lugar de exigencia. Tus dudas no son fallas. Tu cansancio no es debilidad. Tus cicatrices no son vergüenzas. Son las grietas doradas de tu existencia. Son la prueba de que has vivido, de que has intentado, de que has sido lo suficientemente valiente como para estar en el mundo a pesar de tu fragilidad. No necesitas arreglarte antes de permitirte estar en paz. La paz no es el premio al final del camino de la perfección. La paz aparece cuando dejas de exigir que el camino sea perfecto. Tal vez hoy no sientas alivio inmediato. Tal vez mañana vuelvan las dudas. Tal vez la exigencia regrese. Eso también es parte del proceso. Wabi Sabi no promete que todo será fácil de inmediato. Solo te recuerda que no tienes que estar terminado para tener valor. La vida continúa imperfecta. Incompleta. Y aún así, profundamente viva. Si esta historia tocó algo en ti, si algo de lo que Yuki descubrió también lo necesitas descubrir tú, te invito a que te suscribas a Sabiduría Zen. Cada semana compartimos enseñanzas que te ayudan a vivir con menos peso y más verdad. Dale like a este vídeo si resonó contigo. Compártelo con alguien que necesite escuchar que no tiene que ser perfecto para ser valioso. Y déjame en los comentarios: ¿cuál es la grieta dorada de tu vida? ¿Qué imperfección tuya estás aprendiendo a aceptar? Nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, recuerda, tus grietas no te hacen menos bello. Te hacen real. Y lo real siempre será más valioso que lo perfecto. Hasta pronto.
La luz que no sabía que era luz. Nadie en el valle recordaba cuándo comenzó exactamente el cansancio del hombre. No fue un día concreto, ni un suceso puntual. Fue más bien como el polvo que se posa lentamente sobre los muebles, al principio casi invisible, luego inevitable. El hombre caminaba cada mañana por el mismo sendero de piedras grises. Saludaba a los mismos rostros, cumplía con las mismas tareas, regresaba al mismo techo. Desde fuera, su vida parecía ordenada. Desde dentro, algo se iba apagando. No sabía nombrarlo. No era tristeza abierta ni dolor evidente. Era una pérdida silenciosa de brillo. Como una lámpara encendida durante demasiado tiempo, que aún da luz, pero ya no calienta. Por las noches, al quedarse en silencio, sentía una presión suave en el pecho. No dolía, pero pesaba. Intentaba distraerse, llenar el espacio con pensamientos, recuerdos, planes. Nada duraba. Un día, mientras observaba su reflejo en el agua del río, notó algo distinto en sus ojos. No estaban apagados, estaban ocupados. Llenos de cosas que no le pertenecían. Ese fue el primer instante. No de cambio, sino de sospecha. Algo, o alguien, estaba robando su luz. El encuentro con el maestro del sendero vacío. Más arriba del valle, donde el camino se estrechaba y los árboles crecían torcidos por el viento, vivía un viejo maestro zen. No enseñaba con palabras largas ni buscaba discípulos. Simplemente estaba. El hombre llegó allí sin saber por qué. Sus pies lo llevaron. El cansancio empuja mejor que la voluntad. El maestro barría hojas secas frente a su pequeña cabaña. No levantó la vista cuando el hombre se acercó. Maestro, dijo el hombre tras un largo silencio, siento que algo me consume por dentro. El maestro siguió barriendo. ¿Qué es lo que sientes que pierdes?, preguntó finalmente. Mi claridad, mi fuerza, algo que antes estaba. El maestro apoyó la escoba y miró al hombre por primera vez. La luz no se pierde, dijo. Se cubre. El viento movió las hojas barridas, desordenándolas otra vez. ¿Quién te enseñó a cargar lo que no es tuyo?, añadió. El hombre no supo responder. El maestro señaló el sendero que continuaba hacia el bosque. Camina. Observa. No intentes entender todavía. Y así comenzó el verdadero viaje. Los vínculos que pesan. El sendero se internaba en un bosque espeso. Cada tramo parecía más largo que el anterior. A medida que avanzaba, el hombre sentía su cuerpo más pesado. Pronto comprendió que no era el camino. En su mente aparecían rostros, voces, expectativas, palabras dichas y no dichas, promesas aceptadas sin conciencia. Cada recuerdo se sentía como una piedra añadida a su espalda. Recordó cuántas veces había callado para no incomodar. Cuántas veces había cedido para ser aceptado. Cuántas veces había traicionado su propio sentir por mantener una imagen. No había villanos claros. Solo hábitos. Se detuvo, exhausto, y se dejó caer al suelo. Al hacerlo, una de las piedras rodó fuera de su carga imaginaria. Sintió alivio. Comprendió entonces que no todo lo que acompaña nutre. Algunos vínculos, aunque familiares, se alimentan de la luz ajena. No por maldad. Por inconsciencia. Y aún así, roban. El espejo del silencio. Más adelante, el bosque se abría en un claro. En el centro, un pequeño lago inmóvil reflejaba el cielo. El hombre se acercó y miró su reflejo. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó. Solo observó. Vio su rostro sin historias. Sin etiquetas. Sin roles. El silencio era tan profundo que casi incomodaba. En ese espejo de agua comprendió algo esencial, no solo otros robaban su luz. Él la entregaba. La ofrecía para ser querido. Para encajar. Para evitar el conflicto. El agua no juzgaba.
Solo mostraba. El hombre permaneció allí hasta que el reflejo dejó de importarle. Cuando se levantó, algo había cambiado. No era entusiasmo. Era espacio. La renuncia invisible. Al continuar, el camino se volvió más sencillo. No porque el terreno fuera más fácil, sino porque el hombre avanzaba más ligero. Sin ceremonias, comenzó a soltar. Soltó la necesidad de explicarse. Soltó la urgencia de ser comprendido. Soltó el impulso de salvar a otros a costa de sí mismo. Cada renuncia no era un acto dramático, sino una exhalación profunda. Descubrió que alejarse no siempre significa huir. A veces significa volver. Volver a uno mismo. El fuego que no quema. Al caer la noche, encontró un pequeño fuego encendido en medio del sendero. El maestro estaba allí, sentado, como si nunca se hubiera movido. ¿Qué has dejado atrás?, preguntó. Lo que no me pertenecía, respondió el hombre. El maestro asintió. La luz no grita, dijo. Cuando regresa, simplemente está. El fuego iluminaba sin consumir. El hombre sintió un calor distinto. No excitante, sino estable. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. La quietud que protege. El amanecer trajo un silencio nuevo. No vacío, sino pleno. El maestro habló por última vez. No todo lo que brilla es luz. No todo lo que pide merece ser atendido. ¿Cómo sabré que me roba la luz?, preguntó el hombre. Lo que te deja cansado después de dar, respondió. Lo que te aleja de tu centro. El hombre inclinó la cabeza. No como discípulo. Como quien comprende. Caminar con la luz intacta. El regreso al valle fue distinto. Los mismos caminos, los mismos rostros. Pero otra presencia. El hombre no necesitaba proteger su luz. Solo no regalarla sin conciencia. Aprendió a retirarse a tiempo. A decir no sin dureza. A elegir el silencio cuando la palabra lo vaciaba. La luz, ahora, no deslumbraba. Iluminaba. Y en esa iluminación serena, comprendió la enseñanza final. Alejarse de lo que roba tu luz no es un acto de egoísmo. Es un acto de fidelidad interior. Y quien camina fiel a sí mismo, camina en paz. Custodiar la luz. La luz de la que habla este camino no es algo que se consiga afuera. No se gana, no se conquista, no se recibe como premio. La luz siempre ha estado ahí, silenciosa, esperando ser respetada. A lo largo de la vida, sin darnos cuenta, aprendemos a repartirnos. Entregamos atención, energía, tiempo y presencia incluso en lugares donde nada vuelve. Y no porque seamos débiles, sino porque confundimos amor con desgaste, compromiso con sacrificio, bondad con olvido de uno mismo. Alejarse de lo que roba tu luz no significa rechazar al mundo. Significa dejar de abandonarte. Cada vez que escuchas tu cansancio y no lo ignoras, tu luz se fortalece. Cada vez que eliges el silencio antes que la explicación innecesaria, tu luz se ordena. Cada vez que dices no sin culpa, tu luz se vuelve clara. No todo merece tu energía. No todo necesita tu respuesta. No todo vínculo debe mantenerse a cualquier costo. La verdadera práctica no está en aislarse, sino en permanecer presente sin vaciarse. Cuando cuidas tu luz, no oscureces a otros. Al contrario, les recuerdas, sin palabras, que ellos también tienen una. Y así, paso a paso, sin lucha ni ruido, el camino se vuelve más ligero. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no te pierdes en él.
El viaje al templo de la pausa infinita, el peso de lo lleno. Había una vez un joven llamado Ren, que vivía en la ciudad más ruidosa que pudieras imaginar. En su ciudad, las casas estaban tan llenas de objetos que la gente tenía que caminar de lado para pasar de una habitación a otra. Sus agendas estaban tan apretadas que las personas hablaban rápido, caminaban rápido y hasta soñaban rápido. Ren sentía que llevaba una mochila invisible cargada de piedras. Cada piedra era una tarea pendiente, una palabra dicha sin pensar o una imagen digital que se había quedado grabada en su retina. Una noche, incapaz de dormir por el zumbido de la ciudad, Ren decidió que debía buscar el origen de la verdadera calma. Había oído hablar de un lugar llamado el Valle del Ma, un sitio que no aparecía en los mapas porque, según decían, solo se encontraba cuando dejabas de buscar. El sendero de la despedida. Ren comenzó a caminar al amanecer. Al salir de la ciudad, el ruido empezó a desvanecerse, pero su mente seguía gritando. Caminó durante horas por un bosque de bambú. Al principio, Ren solo veía un muro verde y apretado. Pero, siguiendo las enseñanzas del vacío, empezó a cambiar su mirada. Dejó de mirar los troncos de bambú y empezó a mirar el espacio que había entre ellos. Notó que, gracias a ese espacio, el viento podía silbar una melodía. Notó que, gracias a ese vacío, la luz del sol podía dibujar rombos dorados en el suelo de musgo. Cada paso de Ren se volvió más lento. Paso, pausa, respiración, paso. Se dio cuenta de que su ansiedad no venía del camino, sino de su prisa por llegar al final. Así que se sentó en una piedra lisa. No sacó su teléfono, no buscó un libro. Simplemente se quedó allí, siendo parte del espacio. El encuentro con el maestro del vacío. Al tercer día, Ren llegó a una estructura sencilla, un pabellón de madera que parecía flotar sobre la niebla. Allí lo esperaba un anciano que sostenía una taza de té vacía. «Vienes buscando el Ma», dijo el anciano sin abrir los ojos. «Pero tu mente está tan llena que no hay lugar para que entre la enseñanza». El anciano le pidió a Ren que hiciera una tarea, debía limpiar un jardín de piedras. Ren, acostumbrado a la eficiencia, comenzó a mover las piedras rápidamente para terminar pronto. Pero el anciano lo detuvo. «No muevas las piedras para quitarlas del medio», le dijo. «Muévelas para que el espacio que quede entre ellas sea perfecto. El arte no está en la piedra, sino en el aire que la rodea». La habitación de la luz. Esa noche, el maestro llevó a Ren a una habitación completamente vacía. No había camas, ni cuadros, ni muebles. Solo una ventana abierta hacia la montaña. «Dormirás aquí», dijo el maestro. «En la ciudad, llenas tu habitación de cosas para sentirte seguro. Aquí, la seguridad te la da la inmensidad de lo que no existe». Ren se acostó en el suelo de madera. Al principio, el vacío le asustó. Sentía la necesidad de hacer algo, de pensar en algo. Pero recordó las palabras, «abraza el Ma». Empezó a observar la luz de la luna entrando por la ventana. No era solo luz, era un puente de plata que conectaba el cielo con su pecho. Escuchó el silencio. No era un silencio muerto, era un silencio fértil. Escuchó el sonido de su propia sangre fluyendo, el latido de su corazón como un tambor lejano y tranquilo. Se dio cuenta de que él mismo era como la taza de té, su piel y sus huesos eran solo las paredes, pero su verdadera esencia era el espacio vacío en su interior donde residía su paz. El ritmo de la existencia. El maestro entró al alba y lo encontró despierto, pero profundamente descansado. «Observa tu respiración, Ren», susurró el anciano. «Inhala, siente como el aire te llena. Ahora, espera. Ese segundo antes de soltar el aire, donde no eres ni pulmón lleno ni pulmón vacío,
ese es el momento donde el universo descansa. Ahora exhala, y antes de volver a inhalar, detente otra vez. En esa pausa, el tiempo no existe. Ren lo hizo. Una vez. 2 veces. 10 veces. Sintió que cada pausa era una caricia para su sistema nervioso. Ya no tenía prisa por inhalar, ni miedo de exhalar. Se sentía como el espacio entre las notas de un arpa, esencial para la música. El regreso. Ren volvió a su ciudad semanas después. Seguía habiendo ruido, seguía habiendo gente corriendo, pero él llevaba el Valle del Ma dentro de sí. Cuando alguien le hablaba con nerviosismo, Ren escuchaba no solo las palabras, sino el silencio entre ellas, y respondía desde su propia pausa. Su casa seguía teniendo muebles, pero ahora dejaba que la luz fuera la protagonista. Ya no temía al vacío de su agenda, ahora protegía esos huecos en el tiempo como si fueran tesoros de oro. Invitación al sueño. Ahora, mientras me escuchas, imagina que tú eres Ren regresando a esa habitación de madera y luz de luna. Siente el peso de tu cuerpo sobre el colchón. Es un peso bueno, un peso que se entrega a la gravedad. Imagina que cada uno de tus pensamientos de hoy es un objeto que sacas de la habitación. Sacas las preocupaciones, sacas los planes para mañana, sacas los recuerdos del ayer. Tu mente se queda como ese lienzo blanco, como ese jardín de arena rastrillada. No hay nada que hacer. No hay nadie a quien ver. No hay ningún lugar a donde ir. Solo existe este momento. Este Ma. Esta pausa entre el día que termina y el día que aún no ha nacido. Siente como el aire entra por tu nariz, frío y puro, y como sale, cálido y suave. Quédate un segundo extra en la pausa entre exhalar e inhalar. Disfruta de ese pequeño vacío. Es un lugar seguro. Es un lugar infinito. Duerme ahora en el espacio que has creado. El silencio te cuida. El vacío te sostiene. Buenas noches. El samurái que aprendió a descansar. Japón, primavera de 1645. Bajo un cerezo en flor, un hombre de 61 años se sienta en silencio. Las flores caen a su alrededor como nieve rosada. No tiene hogar fijo. No tiene familia esperándolo. No tiene título que lo preceda ni sirvientes que lo atiendan. Y aún así, hay algo en el que muchos han perdido hace décadas, una energía tranquila, profunda, que no viene del esfuerzo sino de la ausencia de lucha. No es la energía de quien corre desesperado hacia algo. Es la de quien descansa, completamente, en sí mismo. Tal vez tú también estás cansado. No solo en el cuerpo, aunque el cuerpo también pese, sino en la mente. Cansado de pensar en círculos. De anticipar lo que vendrá. De sostener máscaras que ya no te quedan. De cargar expectativas que nunca fueron tuyas. Este no es un relato para activarte ni para empujarte a hacer más. Ya hay suficiente ruido diciéndote que hagas, que produzcas, que demuestres. Esto es un espacio para soltar. Para dejar que algo dentro de ti pueda, por fin, descansar. Aquel hombre bajo el cerezo es Miyamoto Musashi. Peleó más de 60 duelos a muerte y nunca perdió uno solo. Derrotó a maestros de espada cuando apenas era un adolescente. Luchó en batallas donde la muerte rondaba en cada esquina.
Su nombre era temido y respetado en todo Japón. Pero su verdadera victoria no fue con la espada. Fue contra el desgaste interior. Mientras otros samuráis envejecían rápido, consumidos por la tensión constante, por el miedo a perder su reputación, por la necesidad de demostrar su valor una y otra vez, Musashi parecía moverse con una calma inagotable. No porque tuviera un cuerpo especial. No porque no sintiera dolor o cansancio. Sino porque había aprendido algo que muy pocos comprenden. Cómo no dividir su energía. Primera parte, el peso invisible. Esta es también la historia de Takeshi, un joven samurái de 24 años. Takeshi entrenaba cada día desde antes del amanecer. Practicaba sus katas con precisión. Meditaba como le habían enseñado. Dormía bien, comía bien, seguía todas las reglas del dojo con disciplina impecable. Y sin embargo, cada mañana despertaba con un peso invisible en el pecho. Como si algo dentro de él estuviera cansado antes de empezar. Como si llevara una armadura que nadie más podía ver, pero que él sentía constantemente. Los demás lo veían fuerte, comprometido, ejemplar. Pero Takeshi sabía la verdad, estaba agotado. No del entrenamiento. De algo más. Su maestro, Yamamoto, un anciano de 70 años que caminaba ligero como el bambú en el viento, lo observaba en silencio desde hacía semanas. Una tarde, después del entrenamiento, cuando todos los demás estudiantes se habían ido, Yamamoto se acercó a Takeshi. No dijo, necesitamos hablar, ni puso cara grave. Simplemente se sentó a su lado y le preguntó con suavidad. Takeshi, ¿por qué entrenas? La pregunta lo tomó desprevenido. Parecía tan simple. Y sin embargo, Takeshi sintió que algo dentro de él se tensaba. Respondió sin pensar, con las palabras que había repetido 1000 veces. Para ser el mejor espadachín del clan. Para no decepcionar a mi familia. Para ser respetado. Para honrar el camino del guerrero. Yamamoto no asintió. No rechazó sus palabras. Solo lo miró con esos ojos serenos que parecían ver más allá de las frases ensayadas. Luego, sin decir nada más, le entregó un pergamino antiguo. En él, escrito con caligrafía firme, había un nombre. Miyamoto Musashi. Lee esto esta noche, dijo Yamamoto. No busques técnicas. Busca al hombre. Esa noche, Takeshi encendió una vela y comenzó a leer. No encontró instrucciones de combate. No encontró secretos de la espada. Encontró algo completamente distinto, una forma de habitar la vida que desafiaba todo lo que le habían enseñado. Musashi escribió. No aceptes el placer de los demás. No sigas el camino de otros. No hagas nada que sea inútil. Takeshi leyó la frase una vez. Luego otra. Y otra. ¿No aceptar el placer de los demás? Pero si todo su entrenamiento estaba construido sobre la aprobación de su maestro, de su familia, de los otros samuráis. Cada kata, cada movimiento, era juzgado. Evaluado. Comparado. ¿No seguir el camino de otros? Pero él había seguido exactamente el camino trazado para él desde que nació. Hijo de samurái, destinado a ser samurái, sin cuestionamiento. ¿No hacer nada inútil? Takeshi miró alrededor de su habitación. Vio la armadura ceremonial que nunca usaba pero mantenía pulida. Los regalos que había recibido y guardaba porque rechazarlos sería descortés. Los libros que compraba para parecer culto pero nunca leía. Las cartas que escribía a personas con las que no tenía verdadera conexión, solo por mantener las apariencias. Por primera vez, vio la carga. No era física. Era mental.
emocional, energética. Todo lo que mantenía en su vida que no era verdadero para él, lo estaba consumiendo. Lentamente. Constantemente. A la mañana siguiente, Takeshi llegó al dojo antes que nadie. Esperó a que Yamamoto apareciera. Maestro, dijo, con la voz menos segura de lo habitual, he leído sobre Musashi. Pero no entiendo. Él peleó tantos duelos, vivió con tanta intensidad, ¿cómo podía no estar agotado? Yamamoto sonrió. No era una sonrisa condescendiente. Era la sonrisa de alguien que reconoce a otro que finalmente está haciendo la pregunta correcta. Ven, dijo. Quiero mostrarte algo. Segunda parte, la tensión invisible. Yamamoto llevó a Takeshi fuera del dojo, hacia un pequeño jardín donde crecía un árbol joven. Toma esta cuerda, dijo, entregándole una soga gruesa. Átala al árbol. Bien fuerte. Y sosténla. Takeshi lo hizo, confundido. Sostuvo la cuerda con ambas manos, manteniéndola tensa. Ahora, dijo Yamamoto, dime cuánto tiempo puedes sostenerla así. Todo el tiempo que sea necesario, maestro, respondió Takeshi con determinación. Yamamoto no dijo nada. Solo esperó. Pasaron 5 minutos. 10. Los brazos de Takeshi comenzaron a temblar. No porque fuera débil, sino porque la tensión constante, sin descanso, agota incluso al más fuerte. A los 15 minutos, Takeshi tuvo que soltar. ¿Por qué sueltas?, preguntó Yamamoto. Porque me duelen los brazos, maestro. ¿Y si fuera una batalla? ¿Si tu vida dependiera de ello? Resistiría más. Pero eventualmente, tendría que soltar. Yamamoto asintió. Luego hizo algo inesperado. Tomó la cuerda, le hizo un nudo simple alrededor del árbol, y la dejó caer. El árbol sigue sujeto, dijo. Pero ahora nadie está cansado. Takeshi lo miró sin comprender. Así es como vives, Takeshi. Sostienes todo con tensión constante. Tu valor. Tu reputación. Tu camino. Como si en cuanto sueltes, todo se derrumbará. Pero no es verdad. La mayoría de lo que sostienes, no necesita ser sostenido. Esa imagen se quedó con Takeshi durante días. Se dio cuenta de que vivía con los músculos del alma constantemente contraídos. Cada mañana, antes de levantarse, ya estaba pensando en lo que dirían de su entrenamiento. Cada técnica que practicaba llevaba el peso de la comparación, lo hacía mejor que ayer. Mejor que los demás. Cuando comía, no solo comía. Pensaba en si estaba comiendo lo correcto, en la cantidad correcta, de la manera correcta. Cuando descansaba, no descansaba. Se preguntaba si debería estar entrenando. Si estaba perdiendo tiempo. Si los demás estarían avanzando mientras él se quedaba atrás. No había un solo momento del día en que simplemente estuviera. Y eso, se dio cuenta, era el verdadero cansancio. No venía del entrenamiento. Venía de las razones por las que entrenaba. Venía de la división constante entre lo que hacía y por qué lo hacía. Entre su cuerpo en el dojo y su mente en el juicio de los demás. Tercera parte, el camino de Musashi. Takeshi volvió a los escritos de Musashi, pero esta vez buscó entender no solo las palabras, sino la vida detrás de ellas. Musashi nació en 1584, en un Japón desgarrado por guerras civiles. Su padre lo abandonó. Su madre murió cuando era niño. Creció sin linaje, sin privilegios, sin la estructura que Takeshi tenía. A los 13 años, peleó su primer duelo a muerte. Y ganó.
Pero lo que Takeshi descubrió fue esto: Musashi no peleaba para demostrar nada. No buscaba fama. No intentaba construir una reputación que luego tuviera que defender. Peleaba porque era lo que era. Un espadachín. Un buscador de la verdad a través del combate. No había fricción entre quién era y lo que hacía. Y sin fricción, no había desgaste. Musashi vivió gran parte de su vida como un ronin, un samurái sin maestro, sin clan, sin las obligaciones sociales que ataban a otros guerreros. Algunos lo veían como un vagabundo. Otros como un rebelde. Pero Musashi entendía algo profundo: cada compromiso que aceptas que no es verdadero para ti, te divide. Cuando dices sí a algo que en realidad sientes como no, una parte de ti va en una dirección y otra parte en otra. Esa división consume energía. Constantemente. Musashi vivía con pocas posesiones. No porque fuera pobre. Podría haber trabajado para señores feudales y vivido con comodidad. Pero eligió la ligereza. Porque entendía que todo lo que mantienes, te mantiene ocupado. Cada objeto que posees requiere atención. Espacio. Mantenimiento. Decisiones. Cada uno ocupa un pequeño espacio en tu mente, incluso cuando no lo piensas conscientemente. Takeshi decidió hacer un experimento. Revisó su habitación y se preguntó, objeto por objeto, ¿esto es verdadero para mí? ¿Lo uso? ¿Me trae paz o lo mantengo por obligación? La armadura ceremonial, obligación. La guardó, pero dejó de pulirla obsesivamente. Los regalos que no usaba, obligación. Los devolvió con gratitud honesta. Los libros que nunca leería, apariencias. Los donó. Las cartas a personas con las que no tenía conexión real, agotamiento. Dejó de escribirlas. Al principio sintió culpa. Como si estuviera siendo egoísta. Como si estuviera decepcionando a otros. Pero luego notó algo extraordinario: no sintió que perdía algo. Sintió que recuperaba espacio. Espacio para respirar. Espacio para pensar con claridad. Espacio para estar presente. Su habitación se volvió más simple. Y con esa simplicidad, algo en él se relajó. Cuarta parte, Ichigo Ichie. Una mañana, Yamamoto lo llamó nuevamente. Tu entrenamiento ha cambiado, dijo. No en técnica. En presencia. Takeshi asintió. Era verdad. Antes, cuando practicaba, su mente estaba dividida, una parte en el movimiento, otra en la mirada de los demás, otra en el miedo a fallar, otra en la comparación. Ahora, cuando practicaba, solo había el movimiento. Musashi llamaba a esto Ichigo Ichie, dijo Yamamoto. Un encuentro, una vez. Cada momento es único. Y cuando estás completamente en él, no hay cansancio que venga de la división. Cuando comes, come. Solo come. No pienses en el entrenamiento ni en mañana ni en si estás comiendo correcto. Solo come. Cuando entrenas, entrena. No estés también en el resultado, en la aprobación, en el futuro. Solo entrena. Cuando descansas, descansa. No con culpa. No con la mente ya en la siguiente tarea. Solo descansa. Takeshi sintió que esas palabras tocaban algo profundo. Había pasado años fragmentado. Nunca completo en ningún lugar. Siempre dividido entre el aquí y el allá. Entre el ahora y el mañana. Entre lo que hacía y lo que debería estar haciendo. Y esa división era agotadora. Musashi lo había expresado de una manera simple pero devastadora.
Acepta todo tal como es. No lamentes lo que has perdido. No persigas el placer por sí mismo. No dependas parcialmente de nada. No era indiferencia. Era presencia total. Cuando aceptas lo que es, sin resistencia interna constante, la energía que usabas en luchar contra la realidad queda libre. Cuando no lamentas, no cargas el pasado en cada paso presente. Cuando no persigues el placer por sí mismo, no vives en una búsqueda constante que nunca termina. Cuando no dependes parcialmente de nada, no estás sosteniendo la cuerda invisible de 1000 compromisos que no son verdaderos para ti. Takeshi comenzó a practicar esto en pequeño. En el desayuno, solo desayunaba. Sentía el té caliente en sus manos. El sabor del arroz. La textura del pescado. En el entrenamiento, solo entrenaba. Sentía sus pies en el suelo. El peso de la espada. El aire entrando y saliendo de sus pulmones. Al caminar al dojo, solo caminaba. Notaba los árboles. El sonido de sus pasos. La temperatura del aire. Y algo extraordinario empezó a suceder. No es que tuviera más energía de repente. Es que dejó de perderla en 1000 direcciones. Antes, su energía se dispersaba, parte en el pasado, parte en el futuro, parte en la opinión de otros, parte en la comparación, parte en la resistencia a lo que era. Ahora, su energía estaba aquí. Completa. Presente. Y cuando la energía no se dispersa, no hay cansancio del alma. Quinta parte, la batalla que no se pelea. Un día, llegó al dojo un samurái de otro clan. Era conocido por su temperamento explosivo y su habilidad con la espada. Había venido a desafiar a alguien, a demostrar su superioridad. Señaló a Takeshi. Tú. He oído que eres bueno. Demuéstralo. Los demás estudiantes miraron a Takeshi, esperando. Todos sabían que aceptar el duelo era lo honorable. Rechazarlo sería cobardía. Pero Takeshi se quedó quieto. No por miedo, sino porque sintió, con claridad, que el duelo era inútil. No había verdad en él. Solo ego. Solo demostración. No pelearé contigo, dijo Takeshi con calma. El otro samurái se enfureció. ¿Eres un cobarde? Puede ser, respondió Takeshi. O puede ser que no vea razón para luchar. El samurái escupió al suelo y se fue, maldiciendo. Los demás estudiantes murmuraron. Algunos lo miraron con decepción. Otros con confusión. Yamamoto, que había observado todo en silencio, se acercó. ¿Cómo te sientes?, preguntó. En paz, respondió Takeshi. Y era verdad. Antes, habría aceptado el duelo. No porque quisiera pelear, sino porque no podía soportar la idea de que lo consideraran cobarde. Habría peleado por la aprobación. Por la imagen. Por las expectativas de otros. Y habría ganado o perdido, pero en ambos casos habría estado dividido. Ahora, había elegido desde un lugar diferente. Desde la verdad. Y no había fricción en eso. Musashi peleó 60 duelos, dijo Yamamoto, pero rechazó cientos. No porque tuviera miedo. Porque entendía que la verdadera batalla no es con otros. Es con la necesidad de demostrar. Sexta parte, el descanso profundo. Pasaron los meses. Takeshi seguía entrenando con la misma disciplina. Pero algo fundamental había cambiado. No era lo que hacía. Era desde donde lo hacía. Ya no entrenaba para ser el mejor. Entrenaba porque el camino de la espada era verdadero para él.
Ya no buscaba la aprobación de Yamamoto o de los demás. Respetaba sus opiniones, pero no dependía de ellas. Ya no se comparaba constantemente. Podía apreciar la habilidad de otros sin sentir que eso disminuía la suya. Ya no se aferraba a la perfección. Podía fallar sin que eso quebrara su identidad. Y con eso, el cansancio cambió de naturaleza. Sí, su cuerpo se cansaba del entrenamiento físico. Eso era natural. Pero aquel agotamiento del alma, aquel peso invisible que sentía cada mañana, había desaparecido. Una noche, bajo el mismo cerezo donde Musashi solía sentarse años atrás, Takeshi se encontró a sí mismo en quietud profunda. No estaba forzando la calma. No estaba practicando meditación. Solo estaba ahí. Y en ese momento entendió lo que Musashi había escrito en sus últimos años. He pasado mi vida estudiando el camino de la estrategia. No he sentido la necesidad de buscar enseñanzas de otros. Ahora siento que he alcanzado el camino de la estrategia. No necesito buscar más. No era arrogancia. Era completitud. Musashi no había llegado a un destino final. Había dejado de estar dividido. Había dejado de buscar fuera lo que solo podía encontrar dentro. Epílogo, la invitación. Tal vez ahora mismo, mientras lees esto, tu cuerpo está aquí pero tu mente sigue en el día. En mañana. En lo que quedó pendiente. En lo que deberías estar haciendo. Tal vez cargas, sin darte cuenta, esa tensión invisible. Como Takeshi al inicio. Como tantos de nosotros. No necesitas resolver nada esta noche. No necesitas entenderlo todo. No necesitas cambiar tu vida de golpe. Solo puedes empezar a notar. ¿Qué piedras estás cargando que ya no necesitas? La aprobación que persigues sin saber si realmente la quieres. La comparación que te pesa y que nunca termina. La perfección que te aprieta y que no existe. Los compromisos que aceptaste pero que no son verdaderos para ti. Los objetos que mantienes por obligación. Los pensamientos que repites sin necesidad. La energía no se pierde. Solo se dispersa. Y cuando dejas de dispersarte, vuelve sola. No hace ruido. No exige. No viene con fuegos artificiales. Simplemente aparece cuando dejas de luchar contra ti mismo. Musashi, en sus últimos días bajo el cerezo, no tenía riquezas. No tenía poder. No tenía el reconocimiento constante de multitudes. Pero tenía algo que muy pocos alcanzan, estaba completo en sí mismo. No dividido. No disperso. No agotado por las razones equivocadas. Solo presente. Solo verdadero. Solo en paz. Esta noche, no luches contra el cansancio. Déjalo estar. Como el samurái bajo el cerezo, siéntate dentro de ti. Respira. No hay nada que demostrar ahora. No hay nada que alcanzar en este momento. Descansa. No con culpa. No con la mente ya en mañana. Solo descansa. Y mañana, cuando despiertes, la energía sabrá dónde encontrarte. Porque habrás dejado de dispersarte en 1000 direcciones. Porque habrás soltado lo inútil. Porque estarás, aunque sea un poco más, completo en ti mismo. Ichigo Ichie. Un encuentro, una vez. Este momento. Solo este. Es suficiente.